los estados con más adherentes religiosos, escuche, los estados con más adherentes religiosos son California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois. Nos encontramos en uno de los 5 estados en donde hay más iglesias establecidas. Este pequeño resumen nos muestra que el ser humano tiene una necesidad que va más allá de lo material, más allá de la fama, más allá de la fortuna, más allá de toda clase social, y es una necesidad espiritual. Es una necesidad que radica en el corazón mismo del ser humano. Una necesidad que no puede ser satisfecha por la filosofía, el misticismo, el materialismo o la religiosidad, sino por una persona, y se llama Jesucristo. Solo Jesucristo puede satisfacer la necesidad de todo ser humano. Jesucristo es lo que distingue y define al cristianismo de todas las demás religiones. Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Faltar o fallar en la proclamación del Evangelio de Jesucristo es pecado. No podemos fallar y no debemos fallar. Con tantas iglesias, opciones, que llega a ser una opción, con tantas iglesias en nuestro país, en nuestro estado o ciudad, no es fácil que una persona acepte una invitación a acompañarnos a la iglesia local. No sé si a usted le ha pasado. La pregunta que quizás hacen o harían sería la siguiente: ¿qué me ofrece la iglesia a la cual me estás invitando? ¿O qué beneficio obtengo si acudo a sus reuniones? Muchos en otros países quizás podrían decir: es bueno que haya tantas iglesias en un país. Pero por experiencia sabemos que no es así. No todas las llamadas iglesias exaltan a Dios. Existe una necesidad alarmante de que en las iglesias se predique la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Se necesitan pastores fieles a su llamado, que no se dejen amedrentar por nada ni nadie del mundo. La iglesia es el lugar que Dios ha establecido en nuestros días para que la obra de Jesucristo sea proclamada, la obra de Jesucristo sea exaltada, la obra de Cristo sea glorificada. Es la iglesia el quien debe de predicar, es la iglesia que debe demostrar la obra de Cristo. Son los creyentes, somos nosotros, no el no creyente, no el científico. Somos nosotros quienes hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Una de las doctrinas que más ataca a Satanás es la deidad de Jesucristo. Esta lucha no es nueva. Desde el nacimiento de Jesús, Satanás buscó la manera de quitarle la vida. Pero en cada uno de sus intentos terminó en fracaso. Durante su ministerio fueron los líderes religiosos que intentaron hallarlo en alguna falta para matarle, pero no lo consiguieron. La muerte aparentemente triunfó en la cruz, pero al tercer día Jesús venció a la muerte resucitando con poder glorioso. Esa es nuestra esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, estamos perdiendo el tiempo. Pero es una realidad que Jesús al tercer día
fue resucitado de entre los muertos. Qué obra tan maravillosa para nosotros los pecadores. El apóstol Pablo estaba convencido de que fue Dios quien nos libró del dominio de las tinieblas. Fue Dios quien nos libró del dominio de las tinieblas. Y fue Dios mismo quien nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Y que ahora hemos sido bendecidos, escuche, con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y es en Cristo que habitó toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19. Agradó a toda la plenitud habitar en la persona de Cristo. Jesucristo es completamente Dios y Jesucristo es completamente hombre. Él es nuestra esperanza de la gloria, como lo dice Colosenses 1:27. Los apóstoles no hubiesen dado su propia vida si no estuviesen convencidos de que Jesucristo es quien decía ser. ¿Qué ser humano daría su propia vida por un mentiroso? La respuesta es obvia. Nadie. Ellos estaban completamente convencidos de la deidad de Jesucristo. Pablo, aunque no fue parte de los discípulos de Jesús, sin embargo, fue llamado por Jesucristo mismo camino a Damasco. Fue ahí que la vida de Pablo, antes Saulo, fue transformado de una manera radical, total. El Saulo de antes no era el mismo Pablo que vemos después. Fue transformado de una manera radical, de una manera total. ¿Y cómo lo sabemos? Lo vemos por la obediencia al llamado que Jesús mismo le hizo. Lo vemos plasmado en cada una de las cartas escritas por Pablo a las iglesias. Pablo murió a sí mismo para que Jesucristo se glorificara en él. En Gálatas 2:20 leemos lo siguiente: con Cristo, estas son palabras de Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este debe ser el lema de cada cristiano. Ese debe ser nuestra convicción, que hemos muerto al pecado, hemos sido crucificados con Cristo y hemos resucitado en una nueva creación, en una nueva vida. Pablo sigue diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí, dice Pablo, una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Filipenses 1:15. Pablo deseaba estar en la presencia de Jesucristo mismo, pero también deseaba estar en la tierra realizando la labor de pastor, la labor a la cual Jesús mismo lo había llamado. La labor del pastoreo, la labor de cuidar el rebaño, la labor de predicador, evangelista, protector, etcétera, etcétera. Y si tuviese que escoger entre estar en el cielo o en la tierra apoyando a la iglesia, dice Pablo, yo no sé qué escoger. Qué gran amor por Jesucristo y por su iglesia vemos en el apóstol Pablo. ¿Dónde están esos pastores como Pablo el día de hoy? ¿En dónde podremos encontrarlos el día de hoy? La respuesta es triste. Brillan por su ausencia.
Mateo 9, 37 y 38 nos dice lo siguiente: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién está dispuesto a ir? ¿Quién está dispuesto a llevar el evangelio? Regresando a nuestro pasaje, leemos en el versículo 29 del capítulo 1 lo siguiente: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El poder que obra poderosamente en mí me mueve a hacer el trabajo el cual me ha sido llamado, demandado a hacer. Y no solamente a Pablo. Es para usted, es para mí. Para todo creyente que ha sido salvado, perdonado, regenerado. Hay una meta, hay un propósito claro por el cual todo creyente debe trabajar. Y debe hacer con esfuerzo y sacrificio, reconociendo que el trabajo que hacemos no es por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y este versículo nos ayuda a entender versículos que siguen. Vea conmigo el versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. La palabra lucha es la traducción de la palabra agón. Y usted habrá escuchado la palabra agonía. Viene de la misma raíz. Pero Pablo usa esta palabra que también tiene un significado de lucha, la que un atleta tiene en una competencia. Cuando están en una competencia, el atleta se esfuerza hasta el punto de dejar todo su esfuerzo en la pista. Pablo está usando esta palabra agón, pero quiero que sepáis, quiero que sepan qué gran lucha tengo por vosotros. Pablo usa esa palabra para transmitir que en una competencia no hay tiempo que perder. ¿Puede usted imaginarse en una competencia los atletas habiendo sacrificado meses de entrenamiento, al estar en la carrera, a medio camino, tomar un descanso? ¿Lo ha visto usted? Yo no lo he visto. Y si un atleta hace eso, es descalificado. Pablo está usando esa palabra de lucha. Se la está aplicando a sí mismo porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. No hay tiempo que perder. Cada minuto, cada segundo es indispensable para ganar la carrera. Haciendo un autoexamen rápidamente, ¿cuánto tiempo hemos dedicado esta semana en escudriñar la Escritura, en vivir la Escritura? La competencia a la cual Pablo se está refiriendo es el de presentar a Cristo como el todo suficiente. Había una carrera a la cual se estaba refiriendo. Había falsos profetas que estaban tratando de entrar en la iglesia de Colosas. Y Pablo se siente como que necesita ir a un paso adelante y se esfuerza por ir adelante de los falsos profetas. El creyente es satisfecho únicamente en la persona de Jesucristo y en nadie más. Si usted tiene a Jesucristo, usted tiene todo.
No hay que buscar más. Lo que debemos hacer es indagar más. No andar buscando en la ciencia, en la filosofía, una satisfacción que nos la da Jesucristo. En la carta a los Colosenses hay 3 lugares que Pablo menciona. Y 2 de esos lugares los vemos aquí, en el versículo. Qué gran lucha tengo por ustedes, por los que están en la Odisea, la Colosenses, y por los que no me han visto en persona. También menciona a Hierápolis, el capítulo 4. Estas ciudades no se encontraban, se encontraban situadas en el valle llamado Lico y estaban muy cercas la una de la otra. Es como decir Garland, Mesquite, Rolet. Estamos tan cerca que si una falsa doctrina empieza a llegar a nuestra ciudad, también puede ser que vaya a las ciudades circunvecinas. Por eso Pablo menciona estos 3 lugares. Ninguna de las iglesias que ahí existían fueron establecidas por el apóstol Pablo. Y esto es importante. Es importante entender y saber esto, que ninguna de las iglesias a la cual está escribiendo fue establecida por el apóstol Pablo. Pero mire con qué palabras les escribe. Quiero que sepan cuánto los amo, qué gran lucha tengo. Quiero que entiendan que son mis hermanos, que son como mis hijos. Y me duele, me preocupa lo que está sucediendo en su iglesia. Cuando Pablo recibe la visita de Epafras y lo pone al tanto de la situación de los hermanos en Colosas, Pablo da gracias a Dios por ellos, al mismo tiempo que en su corazón de pastor arde y guiado por el Espíritu Santo le mueve a escribirles una carta, aún sin conocerles personalmente. Pero movido por el Espíritu Santo y teniendo ese corazón de pastor, siente la necesidad de advertirles, pero sobre todo de mostrarles la suficiencia que hay en Jesucristo. Pablo sentía vívidamente la realidad de la iglesia como un solo cuerpo. Si los creyentes de una ciudad determinada estaban bajo amenaza o persecución, o si alguna congregación claudicaba, o sea, cedía a las influencias malignas de la falsa doctrina, Pablo se sentía abrumado por lo que se agolpaba sobre ellos y sufría una profunda preocupación. Este es un corazón que debe tener todo pastor, todo líder. Pero no solo el pastor y solamente los líderes. Todo creyente debe tener el mismo sentir al escuchar de hermanos que están pasando por situaciones adversas o siendo atacados, amenazados por falsas doctrinas. Era tanto el amor de Pablo para los creyentes que aún sin conocerles personalmente, los adopta como hijos espirituales y sentía la responsabilidad que todo pastor debe sentir al enterarse de alguna situación que esté amenazando a los hermanos en otras congregaciones. Aunque no sean parte de su rebaño, pero el amor de pastor debe moverle a buscar la manera de cómo ayudar a aquellos hermanos que quizás estén pasando por una amenaza doctrinal.
lo vemos claro cómo Pablo estaba preocupado. Porque quiero que sepáis, quiero que estén seguros cuánto les amo. El apóstol usa este tipo de expresión para subrayar la importancia del tema que está tratando. Quería que al ellos leer la carta pudiesen sentir cuánto los amaba y se preocupaba por ellos. En ese lugar en específico estaban siendo amenazados por falsos maestros. Aunque no lo vemos explícitamente en la carta, como en la carta a Timoteo. En la carta a Timoteo Pablo es muy directo. Pero en la carta a los Colosenses no vemos que Pablo está atacando directamente a los falsos maestros. Pero con la doctrina que está enseñando, nos da a entender que había falsos maestros que estaban atacando la deidad de Jesucristo. En ese lugar estaban siendo amenazados por falsos maestros. La herejía es un peligro muy serio, el cual debemos estar atentos y pedirle a Dios discernimiento para identificar cualquier tipo de enseñanza que no se conforme a su palabra. Tenemos que estar bien atentos. Lo que estamos escuchando, lo que nos están enseñando. ¿Quién nos está enseñando? ¿Conoce al Señor? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Son motivaciones de exaltar el nombre de Cristo? ¿O son motivaciones de exaltar su propio nombre, su propio ego? Pablo sentía una gran lucha. Y podemos ver esa carga que sentía al orar por ellos desde el primer día que supo de su situación. En Colosenses 1:9 lo vemos. La oración es una de las armas que como creyentes debemos usar para luchar a favor de aquellos que necesitan ser fortalecidos, pero que se encuentran lejos de nosotros. Hay hermanos que quizás conocemos que no están en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y que no hay manera de estar junto a ellos para animarles. Pero la oración tiene poder para animarles a ellos, no nosotros, pero Dios a través del Espíritu Santo. La oración trae paz a nuestro corazón al saber que es Dios quien obrará por nuestros hermanos en necesidad. Esta clase de lucha es la que vemos en Romanos. Romanos 15:30 nos dice: os ruego por nuestro Señor Jesucristo. Escuche las palabras. Os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Ayúdenme a orar, únanse conmigo en oración para que Dios me ayude. También es la misma clase de lucha que describe al hablar Pablo de Epafras. Y dice lo siguiente acerca de Epafras: se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis, escuche, firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio, dice Pablo, de él, de que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierapolis. Qué gran testimonio de Epafras. La lucha es real y muchas veces el creyente tendrá la sensación de que se encuentra solo en contra de todo el mundo. Y en cierta forma lo es. Pablo sentía esa carga no solamente por las iglesias que él había establecido,
sino por todos los creyentes que estaban siendo atacados o amenazados por falsas enseñanzas. Y esta lucha que Pablo tenía no era para aumentar su fama, porque Pablo era conocido. Pero no era esa la intención por la cual Pablo luchaba. No era tampoco para aumentar su ego, como muchos hoy en día lo hacen. Era una lucha genuina por exaltar el nombre de Cristo y fortalecer el corazón de los creyentes. Formar a Cristo en la vida de los creyentes. Versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que preceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Todo padre terrenal tiene metas para sus hijos. Y si usted es padre, me entiende. Como padres terrenales, nos esforzamos para que nuestros hijos lleguen a tener una meta. Les animamos. Algunos quieren darle las cosas que ellos nunca tuvieron, cosas materiales, y se la pasan trabajando largas horas del día para que a sus hijos nunca les falte nada. Otros quieren darle el estudio que ellos nunca lograron alcanzar, conocimiento, y se esfuerzan por mandarlos a las instituciones académicas de alto prestigio, sin importar el costo. Otros quieren que sus hijos lleguen a ser personas conocidas y que su apellido llegue a ser parte de la historia de su país, parte de la historia del mundo. Y los enrolan en las fuerzas militares, diciéndoles que ellos pueden llegar a hacer lo que se propongan, que crean en ellos mismos y que de esa manera lograrán sus metas, sus objetivos. Pero hay otro grupo. Otros desean que sus hijos lleguen a conocer las riquezas eternas que solo se encuentran en Jesucristo. Este último deseo debe ser el deseo de todo creyente. Debe ser su deseo y debe ser mi deseo. Que nuestros hijos conozcan el amor de Dios, que puedan experimentar el perdón de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo y así tener vida eterna. Juan 3:16 nos lo dice. Nos muestra el amor del Padre. Nos muestra que si tenemos fe en el Hijo, tenemos vida eterna. Ese también es el mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Escuche, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, sobre tu vida, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente, sin perder el tiempo, las enseñarás a tus hijos. Y luego da una explicación. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por los caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué viene eso a nuestra mente? Hay un momento en el cual nosotros tengamos que tomar un tiempo. No me molestes ahorita. Este es mi espacio. ¿Es lo que está diciendo la Escritura? No hay espacio para nosotros. Tenemos que usar todo el tiempo necesario, todo el tiempo que Dios nos permite para mostrar el Evangelio, enseñar el Evangelio a nuestros hijos, las leyes de Dios. En otras palabras,
Como padres creyentes, cristianos, tenemos la responsabilidad de modelar el Evangelio con nuestras propias vidas, tomando tiempo para instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Estamos en una lucha. El mundo está empujando y demasiado fuerte. Y si no resistimos, fallaremos. El apóstol Pablo, como padre espiritual, tenía metas claras para los creyentes en Colosas y sus alrededores, y por todos aquellos que no lo conocían. Después de haber expuesto la carga que sentía por ellos y luchar por medio de la oración o a través de la oración, ahora establece cuál es la meta explícita de su intersección a favor de ellos. Y Pablo usa 4 frases en el versículo 2. 1. Para que sean alentados sus corazones. 2. Para que estén unidos en amor. 3. Para que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. 4. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, quien es Cristo. El propósito y deseo de Dios es que el creyente llegue a la madurez. A una madurez espiritual en el conocimiento pleno de su Hijo amado Jesucristo, en quien reside toda la plenitud de la deidad, y es en Él donde el corazón humano encuentra el pleno descanso. Cuando el corazón del ser humano está inquieto, inestable, siempre busca satisfacerlo con cosas materiales, con cosas que no podrán nunca satisfacer la necesidad del corazón. Solo Cristo puede satisfacer. Cristo es suficiente. Y la carta a Colosenses resalta y exalta a Cristo sobre todas las cosas. Los falsos profetas estaban tratando de introducir religiosidad, de minimizar a Cristo. Y Pablo escribe esta maravillosa carta en donde nos muestra que Cristo es suficiente. Cristo lo es todo, para que sean alentados sus corazones. La palabra corazón en nuestra actualidad lo relacionamos con el órgano del cual depende nuestro cuerpo. En las Escrituras, mayormente también se usa como el centro de la vida emocional, espiritual y mental. El concepto más íntimo del ser. Pablo entendía perfectamente las consecuencias que las falsas enseñanzas producen en la vida de los creyentes. Y por esa razón intercedió a favor de ellos, pidiendo a Dios que puedan ser llenos del conocimiento, sabiduría y comprensión, y que sean fortalecidos con poder. Capítulo 1, versículos 9 al 11. Hablar de corazón es hablar de motivaciones, de intenciones y aspiraciones más íntimas y esenciales del ser humano. No simplemente del órgano que tenemos. En el corazón, es en el corazón que el hombre trama el bien y el mal. Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es del corazón. Desde el corazón procede también el amor a Dios o la rebeldía en contra de Dios.
Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón es además el asiento de la fe, es donde descansa la fe, es donde está la fe. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánta razón tiene Pablo al preocuparse y ponerlo en primer lugar, el corazón? Está preocupado para que los hermanos en Colosas no sean movidos, no sean turbados, no sean inquietados. La preocupación de Pablo era que sus corazones fuesen turbados o intranquilizados por falsas enseñanzas acerca de la divinidad de Jesucristo. La turbación del corazón significa la perturbación de la fe. En su fe, porque empieza a desviar la vista. Mientras que la afirmación de la fe significa el reposo del corazón. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Una de las peticiones por las cuales debemos orar es pedir a Dios que la fe de nuestros hermanos que están siendo atacados o amenazados por falsas doctrinas sea afirmada. Tenemos que agregar a nuestra lista de oración esta petición. Orar por nuestros hermanos que están siendo amenazados o atacados por falsas doctrinas. Y debemos orar que les sea fortalecido su corazón, porque están sufriendo un ataque por parte del enemigo y necesitan la fortaleza que viene de Dios para no desmayar. Debemos reconocer que el corazón del ser humano es voluble y es débil. Por tanto, no dejemos de orar los unos por los otros, pidiendo que el Señor afirme la fe de aquellos que están siendo expuestos a los ataques del enemigo. Confiamos y tenemos la seguridad que no estamos solos y que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien está con nosotros, fortaleciéndonos nuestros corazones en tiempos de angustia. Y lo vemos en este versículo, en la palabra alentados, para que sean alentados o consolados, como otras traducciones lo dicen. Alentados es una traducción de la palabra paráclito, que también es la misma traducción para el Espíritu Santo, nuestro consolador. Para que sean alentados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está al lado de alguien para exhortar, para aconsejar, para reprender, pero también para confortar y para fortalecer. Sin duda alguna, la intención de Pablo es que los creyentes sean fortalecidos por el Espíritu Santo, ya que estaban siendo atacados y era necesario recordarles la presencia del Consolador a su lado, como el ayudador. ¿Qué petición más amorosa encontramos aquí? Aún sin conocerle, aún sin haber estrechado sus manos, pero el amor queda expuesto aquí. Es ese amor que viene de parte de Dios. Es un amor que no lo encontramos en el mundo. El mundo no puede ofrecer este tipo de amor. Solo Dios
da ese tipo de amor. 2, que sean unidos en amor. Un segundo deseo de Pablo es que sean unidos en amor. La unidad es la clave principal en el cuerpo físico, en su cuerpo y en mi cuerpo. Es esencial la unidad. Cada uno de nuestros miembros están en perfecta unidad. Cuando existe un desbalance, el cuerpo reacciona con enfermedades, llamando así nuestra atención para correr al doctor. Primero debemos acudir a Dios. Después Dios ha puesto a los doctores. Pero cuando en nuestro cuerpo hay un desbalance de la unidad, las enfermedades surgen y tenemos que acudir al doctor y hacernos un examen médico para diagnosticar la raíz de nuestros malestares. En la iglesia, como cuerpo espiritual de Cristo, la unidad es una característica distintiva del pueblo de Dios, que deriva de su común relación con Dios y se expresa en el compromiso del uno al otro, en un interés mutuo y en armonía dentro de la comunidad de creyentes. Que sean uno como tú y yo somos uno. El creyente debe esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Como creyentes pertenecemos a un mismo cuerpo y un mismo espíritu. Pertenecemos a un solo Señor, tenemos una misma fe, participamos del mismo bautismo, tenemos un solo Dios, un solo Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Efesios 4, 3 al 6. En el cuerpo de Cristo todos tenemos el mismo valor. Nadie es mejor que su hermano. El creyente maduro ama a sus hermanos y procura la paz, no la guerra. Unidad en la unión con Cristo. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de él. Todos participamos del mismo cuerpo espiritual. Cuando creemos en Cristo, empezamos a amarlo al ir comprendiendo qué gran salvación nos ha concedido y a qué precio tan grande, la cruz. Pero no podemos dar una expresión directa y práctica de nuestro amor a Cristo personalmente, porque Él está ausente en la persona de Cristo, en la persona humana. Por tanto, nos pide que nos amemos o que lo amemos amándonos los unos a los otros. Esa es la expresión de que le amamos a Él, de que nos amamos los unos a los otros. En situaciones adversas y difíciles, la unidad hace la fuerza. ¿Sí ha escuchado esa frase, verdad? La unidad hace la fuerza. Y es verdad. Por tanto, para poder luchar en contra del enemigo, el pueblo ha de permanecer unido. Se debe preservar el amor fraternal. Las falsas doctrinas, lejos de fomentar la unidad, conducen a la separación, la división, la rivalidad. En cambio, el Evangelio de Jesucristo, el gran misterio revelado, nos conduce tanto a judíos como gentiles a un mismo sentir y nos abraza a todos con lazos afectuosos de amor fraternal. No hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay salvadoreño.
todos somos uno en Cristo. Qué gran deseo de Pablo para con los creyentes en Colosenses. Que ese sea nuestro deseo también. 3. Hasta alcanzar toda la riqueza de plena certidumbre del entendimiento, tener la seguridad de un entendimiento total. El amar está relacionado con el conocer. No se puede amar lo desconocido, algo que no comprendemos o que está fuera de nuestro alcance. Hay muchos creyentes que viven todo el tiempo angustiados, preocupados, desesperados, cuando deberían ser los hombres, las personas más felices de la tierra. Los creyentes maduros no se quejan por lo que no tienen. Al contrario, buscan alcanzar las cosas que ya tienen en la persona de Jesucristo. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Es a Él a quien debemos buscar en tiempos de angustia. Es a Él a quien debemos acudir cuando estamos siendo amenazados. Son las riquezas celestiales que debemos anhelar sobre toda riqueza terrenal. La meta que siempre se debe seguir es el de llegar a un entendimiento o un discernimiento pleno, completo. Ese conocimiento pleno no se alcanza de forma individual. Es necesario crecer juntos como cuerpo de Cristo, en unidad, en armonía, en comunión, usando nuestros dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. En nuestro cuerpo físico, mire, en nuestro cuerpo físico no crece primero la cabeza. Y hasta que la cabeza tenga la madurez, crece el brazo. ¿Se puede usted imaginar cómo se vería un cuerpo en donde primero crece un miembro y después el otro? Deforme. El cuerpo de Cristo es de la misma manera. Tenemos que crecer mutuamente en unidad. Al igual forma, en el crecimiento espiritual hay una meta a llegar y se llama madurez. Llegar a ser maduros en todas las áreas espirituales necesarias para reflejar a Cristo en nuestras vidas y de esa manera glorificar a Dios. ¿Quiere usted glorificar a Dios? Aquí está la clave. Reflejar a Cristo en la unidad con los hermanos. El deseo de Pablo hacia los colosenses era que llegaran a entender las riquezas que se encuentran en el completo entendimiento del Evangelio. Siempre es más fácil combatir el error conociendo la verdad. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder combatir el error. Necesitamos conocer la verdad. Una vez que los creyentes son afirmados en su fe, fortalecidos sus corazones, y teniendo un deseo claro, centrado en los propósitos de Dios y unidos entre sí, ahora se encuentran en la condición de crecer en las riquezas del Evangelio y alcanzar el pleno entendimiento. Toda herejía tiene como finalidad distorsionar, opacar, nublar la comprensión de las cosas espirituales. Imagínese lo siguiente. Imagínese una persona. Es imposible para una persona que usa lentes, como en mi caso, ver con claridad y disfrutar un bello paisaje en la cima de la montaña, si en ese momento no tiene los lentes puestos. Mire, ahorita los veo claro. Si me los quito, en verdad los veo borrosos.
Sí los distingo, pero no alcanzo a mirar con claridad. De esa misma manera, la herejía tiene como finalidad distorsionar, opacar y nublar la comprensión de las cosas espirituales. Sin el pleno tendremos una percepción irreal de lo real. De la misma manera, las herejías tienen como finalidad empañar la visión del creyente para que le sea imposible contemplar las riquezas del Evangelio de Jesucristo. Ese es su propósito. Por eso son tan dañinas y tan peligrosas. Por tanto, el creyente necesita la firmeza en su comprensión de las cosas de Dios, una plena seguridad de entendimiento, no una doctrina dudosa y alternativa. Efesios 4, 3 y 14 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El deseo de Pablo es que los creyentes no solamente alcancen una plena seguridad del entendimiento, sino de toda la riqueza de la plena seguridad del entendimiento. Hay una gran riqueza en conocer a nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. El Evangelio proclama la completa suficiencia de Jesucristo como Señor, Salvador, restaurador, reconciliador y Rey. Cristo es suficiente. No busquemos más. Busquemos conocer a Cristo. 4. Verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo Jesús. A fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo el Mesías. Pablo usa una palabra que los falsos maestros usaban para engañar a los creyentes, y es esa palabra misterio. Ellos enseñaban que en las Escrituras existían cosas profundas y ocultas y que solamente les eran revelados a ellos en particular. Algunas de las prácticas que ellos enseñaban era para ser creyentes verdaderos. Y que para ser creyentes verdaderos era necesario cumplir con ciertos rituales, guardar ciertas celebraciones para así llegar a ser creyentes genuinos y verdaderos. ¿Qué más alejados de la verdad? Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 1:8. El Espíritu de Dios nos es dado precisamente para capacitarnos y poder comprender las verdades del Evangelio. Sin la iluminación que Él nos proporciona, sería imposible entenderse correctamente. Debemos aclarar que esta verdad de conocimiento pleno solo es aplicable a los creyentes y no a los incrédulos. Una persona no creyente no puede entender lo que Cristo significa, puesto que el Espíritu Santo no mora en él. Esto no significa que no puede llegar a ser un creyente. Claro que puede llegar y es nuestro deseo de que esa persona lo sea, para que pueda disfrutar de todas las riquezas que se encuentran en la persona de Jesucristo. Para esto
para que esto sea real en la vida del no creyente, es necesario el arrepentimiento de sus pecados, poniendo su fe únicamente en la obra de Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador, y comenzar a crecer por medio del estudio de su palabra. Es nuestro deseo que el no creyente venga y también participe de las riquezas que nosotros participamos. La palabra misterio significa algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. Pablo lo explica en los versículos 26 y 27 del capítulo 1. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, escuche, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. He ahí el misterio revelado a cada uno de nosotros. Y ese misterio fue revelado por el puro afecto de su amor. Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Este era también el tema principal de la predicación del apóstol Pablo, Efesios 6:19. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Y sabemos a qué se refiere. A Jesucristo. Dar a conocer a Jesucristo. Este es el mensaje de Pablo, y este mismo mensaje debe ser proclamado en todas las iglesias cristianas. El conocimiento que podemos conseguir en esta vida del misterio de Dios es completo o pleno, pero no en un sentido absoluto. Tenemos que saber eso. Podemos llegar a conocer ese misterio de Dios completo y pleno, pero no en un sentido absoluto. Nuestras mentes finitas jamás podrán explorar las profundidades de la mente de Dios. Romanos 11:34. Por eso, pero eso no quiere decir que no sabemos, que lo que sabemos acerca del misterio sea erróneo o defectuoso. De ninguna manera. Dios en su amor ha querido revelarnos por medio de su Espíritu aquellas verdades del misterio que somos capaces de entender. Y si usted se da cuenta al leer la Escritura, Dios usa muchos ejemplos, muchas figuras, muchos símbolos, con el propósito que podamos entender su palabra. Primera Corintios 2:7 dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y esta revelación es verdadera, comprensible y completa en el sentido que nos proporciona todo lo que nos hace falta para la vida y la piedad. No hace falta nada, no le falta nada a la Escritura para poder vivir vidas piadosas y glorificar el nombre de Dios. Pablo termina el versículo el versículo 2 exaltando la deidad de Cristo, el misterio de Dios, Cristo, el Mesías. Es necesario que la iglesia tenga en claro que Jesús es Dios, no un profeta, no un gran maestro. Jesús es Dios. Juan 1:1 nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vemos la eternidad de Jesús en ese primer versículo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Jesús es el creador de todas las cosas. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el dador de la vida. Este es el propósito por el cual Juan, el apóstol, escribe su evangelio. Y lo vemos en el capítulo 20, 31 del evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en Jesús, en su nombre. Cristo mismo es el misterio revelado. Él es el Verbo eterno, el Dios hecho carne. Él es la luz del mundo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el creador del universo. Cristo es Señor sobre todos los poderes invisibles. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Oremos. Padre, le damos gracias. Porque es en Cristo Jesús, en su Hijo, que tenemos la seguridad de estar completos, satisfechos, y no en ninguna filosofía humana, no en ninguna tradición, no en ninguna obra que el hombre pueda hacer, sino en la obra de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén.